Bueno, hoy nos toca evaluar los aspectos ventilatorios de la fisiología. Esta es la clase de esta semana. Este es el práctico de esta semana. Pero esta no es la clase. Me equivoqué de clase. Es la de la semana pasada. Denme un segundo, que la cambio. Ahora sí. Ahí va. ¿La ven? Sí. Bárbaro. Bueno, ahora sí. Esta es la clase de esta semana. Este es el práctico de esta semana. Saben siempre que tienen las clases en el blog, si quisieran los PDF de la clase. Y este es el capítulo del West de mecánica ventilatoria en PDF, que posiblemente sea la guía más completa de fisiología respiratoria que podamos encontrar. Es compleja, pero básicamente tomando como apunte la guía que les voy a dar hoy en clase, es absolutamente legible. ¿Lo bajaron? ¿Lo leyeron? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bien. Sí. Hoy nos vamos a dedicar fundamentalmente a la regulación ventilatoria y a la ventilación pulmonar. Entonces, si nosotros entendemos como ventilación al intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, hoy vamos a estudiar cuáles son las mecánicas de la inspiración y de la expiración. Entendemos por difusión lo que estudiamos la clase pasada, la permeabilidad entre el aire y la sangre de los gases. Entendemos por perfusión lo que vamos a ver la clase que viene, que es cómo se perfunden, cómo se relacionan mecánicamente la circulación y la ventilación de los alvéolos, y entendemos por transporte de oxígeno todo aquello que ya vimos en fisiología de la sangre. Empecemos entonces por evaluar los parámetros de la mecánica ventilatoria. En este sentido, nosotros vemos que los efectores del control respiratorio son básicamente los músculos que intervienen en la respiración. Son efectores, células, órganos y miembros que básicamente generan el cambio de presiones en el tórax, permitiendo el intercambio de aire desde la atmósfera al alvéolo. Estos efectores son comandados por centros neurológicos que están en la protuberancia, que están en el bulbo, como el centro inspiratorio y el centro expiratorio, y que a su vez reciben aferencias de diferentes estímulos, como la temperatura, la información respecto de del estado de los músculos en cuanto a su tensión, en cuanto a la distensión torácica, y hay estímulos químicos que tienen que ver con la concentración de CO2 sanguínea, la concentración de oxígeno sanguínea y el pH. A todo esto obviamente se suma la temperatura. El punto es que todas estas estructuras se conforman en tres circuitos. Un circuito menor o directo, en el cual los centros respiratorios estimulan a las motoneuronas activan la placa motora. Esto genera la contracción de los músculos inspiratorios, que dan información a los receptores musculares, al estiramiento muscular respiratorio, a los receptores de los músculos respiratorios, reinformando el nuevo estatus de contracción muscular a los centros respiratorios.
A su vez, al contraer los músculos inspiratorios, la caja torácica se expande, cambian las presiones pleurales, todo esto lo vamos a ver en detalle, cambian las presiones entonces en la vía aérea y cambian los volúmenes pulmonares. El cambio de los volúmenes pulmonares es leído por receptores de estiramiento de la caja torácica, ya no musculares, sino de la caja torácica, y esto informa a los centros respiratorios para hacer un feedback de posición. Los cambios de volúmenes pulmonares básicamente aumentan la presión arterial de oxígeno y reducen la presión arterial de CO2. Esto, junto con la temperatura y el pH, estimula a los quimiorreceptores, que ya vamos a ver dónde están, y básicamente esto también es una aferencia que llega a los centros respiratorios. Entonces, los centros respiratorios reciben información de los receptores musculares, información del estiramiento de la caja torácica e información de los quimiorreceptores. La información de los centros respiratorios llega de la corteza cerebral. A veces hay información psicógena. Basta que estemos viendo una película sentados en un sillón, esa película puede modificar nuestra frecuencia respiratoria solo con ideas asociadas en la corteza. Básicamente, receptores hipotalámicos que tienen que ver con el dolor, tienen que ver con la temperatura, informan a los centros respiratorios. Y receptores de estiramiento pulmonar y de la caja torácica informan a los receptores. El estado de longitud de los músculos periféricos también son informados a los receptores, de tal forma que nosotros apenas empezamos a hacer ejercicio, hay estímulos en los centros respiratorios que informan que estamos haciendo trabajo muscular y que van a generar un aumento de la frecuencia respiratoria. Receptores químicos a nivel central, ya a nivel central de hipercapnia y de acidosis, y hay receptores periféricos que están en el arco aórtico y en el globus carotídeo, es decir, donde la carótida primitiva se divide en carótida interna y carótida externa. Estos dos sectores básicamente informan al sistema nervioso central sobre la caída del oxígeno, sobre el aumento de la PCO2 y sobre el aumento de la concentración de protones, es decir, el descenso del pH. En realidad no hay un centro respiratorio. Esto es una red de neuronas que están dispersas por el mesencéfalo, por la protuberancia y por el bulbo raquídeo. En el mesencéfalo hay un área que se llama neumotáxica y un área que se llama apnéusica. El área apnéusica estimula la respiración, es decir, actúa en apnea. Apnea es no respirar. Y básicamente el área neumotáxica actúa cuando el individuo está respirando, inhibiendo la respiración. Esto se pone en contacto con dos centros vulvares, que son el área inspiratoria y el área expiratoria, que generan cíclicamente el estímulo para la contracción de los músculos respiratorios. El área inspiratoria y expiratoria son las motoneuronas que van a generar la contracción de los músculos estriados que llevan a la inspiración. Todo este fenómeno está contenido en un reflejo que se llama reflejo de Hering-Breuer, o reflejo de Hering-Breuer. En realidad es Breuer, no es Freud, sino Freud, por lo tanto es Breuer. Cuando el individuo insufla, es decir, llena los pulmones, este reflejo genera la inhibición del centro inspiratorio y básicamente libera al centro expiratorio, generándose la expiración. Cuando el pulmón se vacía y llega casi al colapso, hay una inhibición del centro expiratorio y un predominio del centro inspiratorio, generándose la inspiración. Este fenómeno hace que los ciclos respiratorios sean absolutamente automáticos y básicamente entonces este reflejo que coordina estos tres niveles de control se lo llama reflejo de Hering-Breuer. Si nosotros evaluamos ahora cuál es el flujo de aire
y cómo se generan los cambios de flujo de aire a nivel respiratorio, vemos que los músculos respiratorios se contraen. Esto genera que la cavidad torácica aumente sus diámetros anteroposteriores y verticales. Esto hace que disminuya la presión en la pleura. Ahora lo vamos a ver todo esto muy en detalle. Que aumente la presión transpulmonar, que el pulmón se expanda, que la presión alveolar caiga por debajo de la presión atmosférica y entonces que el aire entre al pulmón. Nosotros tenemos bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquios terminales, bronquios lobulillares y básicamente bronquios terminales. Todo esto conforma la porción conductora del aire. Tenemos bronquiolos respiratorios, bronquiolo conducto alveolar, saco alveolar y alvéolos. Y todo esto conforma la porción respiratoria de la vía aérea. Los pulmones, como ustedes ya saben, el pulmón derecho tiene un lóbulo superior, una cisura horizontal, un lóbulo medio, una cisura oblicua y un lóbulo inferior. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, uno superior y uno inferior, separado por la cisura oblicua, pero en su interior hay una segmentación particular lobar que se llama lóbulo de la língula, que funciona como si fuera un lóbulo medio. La cuestión particular que tiene que ver y es esencial para la mecánica ventilatoria es que, como ustedes saben, el pulmón está cubierto por una membrana que se llama pleura. Esta pleura tiene una capa visceral que recubre al pulmón y una capa parietal que recubre por dentro la pared torácica. Es una sola membrana. En realidad es una sola membrana que básicamente se repliega sobre sí misma. Y dentro de esta membrana hay 50 centímetros cúbicos de líquido. 50 centímetros cúbicos de líquido que separan la pleura parietal de la pleura visceral y que básicamente actúan como si las dos pleuras fueran dos portaobjetos, dos pedazos de vidrio unidos por una gota de agua. Esto permite el desplazamiento lateral de la pleura visceral sobre la pleura parietal, pero impide completamente la separación de las dos pleuras, así como sería muy difícil separar dos placas de vidrio unidas por una gota de agua. Básicamente esto hace que el espacio pleural sea un espacio virtual, donde prácticamente hay solamente 50 centímetros cúbicos de líquido, y es importante que el espacio sea virtual, porque esto hace perfectamente solidario los cambios de la pared torácica con los cambios del pulmón. Cualquier cambio en la pared torácica va a repercutir sobre cambios en el pulmón, arrastrando al parénquima pulmonar y trasladando la presión de la pleura al parénquima pulmonar. Esta es una ecografía donde aquí tenemos la pleura, acá tenemos el hígado, esto es el diafragma, ¿sí? Hígado, diafragma, pleura, y aquí tenemos el pulmón colapsado, ¿sí? Y un gran derrame pleural, un importante derrame pleural. Bien, es importantísimo que comprendamos la dinámica pleural. Y en este sentido, la pleura es el punto intermedio entre un universo que tiende al colapso, el universo pulmonar, y un universo que tiende a la expansión, que es la caja torácica. En síntesis, tendemos entonces al colapso por vía pulmonar y a la expansión por la caja torácica. La expansión de la caja torácica se opone a la retracción del parénquima pulmonar. La expansión de la caja torácica es un fenómeno osteoarticular y la retracción pulmonar, la retracción del parénquima pulmonar tiene que ver con lo que vamos a estudiar como resistencias pulmonares. En el medio de este universo está la pleura, que, siendo tironeada por un lado y tironeada por el otro, tiene siempre una presión negativa. Es como si fuera agarrar una jeringa, taparle la punta, tirar del émbolo. Cuando tiramos del émbolo dentro de la jeringa, la presión es negativa. Lo mismo ocurre con la pleura. Dentro de la pleura, en reposo, la presión es negativa por el juego de estas dos fuerzas. ¿Esto se entendió?
Sí. Sí. Fabio, ¿se entendió? Sí, profe. Vamos para adelante. Entonces, lo que ocurra en la pleura va a ser siempre un equilibrio de fuerzas y resistencias. Y a ese equilibrio de fuerzas y resistencias nos vamos a dedicar hoy. El flujo de aire se debe a cambios en la presión alveolar. Cualquier fluido se desplaza por diferencia de presión. Y un fluido siempre va de un área de mayor presión a un área de menor presión. Los músculos respiratorios se contraen, la cavidad torácica se expande, hay una disminución en la presión intrapleural y básicamente esto genera la expansión del parénquima pulmonar. Analicemos inicialmente cuáles son los procesos de la fase más compleja del ciclo respiratorio, que es la inspiración. La inspiración puede tener dos tipos: una inspiración de reposo o una inspiración de ventilación forzada. La respiración de reposo comporta la contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos, aumenta los volúmenes torácicos y pulmonares, lo que disminuye la presión intrapulmonar de alrededor de 3 milímetros de mercurio. En cuanto a la ventilación forzada, la inspiración es auxiliada por músculos accesorios, como el esternocleidomastoideo y el trapecio, y esto genera una reducción ya no de 3 milímetros de mercurio, sino una reducción mucho más importante de la presión intrapulmonar. En cuanto a los tipos de mecánica ventilatoria, básicamente hay un tipo predominante en la mujer y un tipo predominante en el varón. El tipo predominante en la mujer básicamente tiene una exclusión diafragmática pobre, con una expansión fundamentalmente del tórax. A este tipo de ventilación con escasa exclusión diafragmática se la denomina costal superior. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que la mujer tiende a una respiración costal superior, en la cual cuando inspira se hincha mucho más el tórax que el abdomen? ¿Por qué creen que es esto? María Lupita, ¿por qué? No, no sé, profe. Cuando estés embarazada te vas a dar cuenta, el útero grávido no puede ser empujado hacia abajo por el diafragma. Entonces es necesario que la mujer tenga una dinámica respiratoria diferente, y es que esta dinámica sea costal superior. En el varón, en cambio, la excursión diafragmática es mucho mayor, ¿ven? Es mayor que aquí, con lo cual hay una expansión del abdomen y del tórax al mismo tiempo, mucho mayor. A este tipo de ventilación se lo llama ventilación costoabdominal. Un individuo que respira bien siempre va a expandir al mismo tiempo el tórax y el abdomen. ¿Ven que suben igual? ¿Suben juntos? Cuando esto se pierde, a esto nosotros le decimos respiración paradojal o respiración en balancín. Ese paciente está entrando en fatiga diafragmática. Ese paciente está en dificultades ventilatorias. ¿Se entendió este concepto? ¿Sí? Sí, profe, no entendí lo último, que habías dicho. Cuando un paciente entra en fatiga respiratoria, no puede respirar bien, no puede mover bien su diafragma, el diafragma entra en acidosis láctica, ya no contrae. Entonces, cuando respire, a este individuo, al inflar el tórax, hunde la panza, y viceversa. Al distender la panza, hunde el tórax. Esa es una respiración anormal, denominada respiración paradojal o respiración en balancín. Y básicamente habla de agotamiento diafragmático y de la potencial necesidad de que ese paciente sea sometido a asistencia respiratoria mecánica. ¿Quedó claro? Sí. Bien. En función de la energía que nosotros empleamos para respirar, trabajo respiratorio es la capacidad de la bomba respiratoria para cambiar presiones y volúmenes.
La respiración eupneica, esto es respirar bien, consume el 3% de todo el consumo de oxígeno corporal. Cuando nosotros tenemos un paciente que respira más de 14 veces por minuto, a ese paciente lo denominamos taquipneico. La taquipnea es una frecuencia respiratoria mayor a 14 por minuto. La bradipnea, cuando un paciente respira muy poco, muy pocas ciclos por minuto, por debajo de 8, básicamente es cuando el individuo respira poco. Eupneico, taquipneico, bradipneico. En ejercicio máximo, el trabajo respiratorio puede llegar a demandar al 5% del consumo total de oxígeno. Pero en individuos enfermos como de pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el costo energético del trabajo respiratorio puede llegar al 30%. Quiere decir que no le queda oxígeno al paciente para hacer ejercicio. Este es el motivo por el cual el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene falta de aire de reposo y no puede hacer ejercicio porque todo su consumo de oxígeno está empleado en respirar. Volvamos al concepto de pleura y presión negativa. Expansión de la caja torácica, retracción del parénquima pulmonar, expansión de la caja torácica, fenómeno osteoarticular, retracción del parénquima pulmonar, básicamente las resistencias pulmonares. Los músculos respiratorios se contraen y la cavidad torácica se expande. Cuando la cavidad torácica se expande en inspiración, las costillas se horizontalizan, de tal forma que el diámetro antero-posterior torácico aumenta. Asimismo, el diafragma baja, con lo cual el diámetro vertical del tórax aumenta. Es decir, el tórax se expande en 3 dimensiones. Esta situación hace que la pleura parietal, al expandirse, tire del espacio pleural, y el espacio pleural, porque es absolutamente solidario, tira del parénquima pulmonar. Veamos este modelo. Esto supongamos que es este frasco de vidrio, supongamos que es el tórax, ¿sí? Esto es un alvéolo conectado a la atmósfera y este es el espacio pleural. Cuando yo aumento, por ejemplo, contraigo el diafragma y aumento el diámetro vertical de esta botella, reduzco la presión en el interior, la presión en el interior de la botella, que sería el espacio pleural. Esa presión negativa va a distender el globo. La distensión del globo baja la presión dentro del globo por debajo de la atmósfera. Al haber menos presión dentro del globo que en la atmósfera, el aire atmosférico ingresa al globo y lo distiende. Este es el fenómeno por el cual, cuando nosotros retraemos la pleura, tiramos de la pleura parietal, aumentamos la presión negativa en el espacio pleural y entonces tiramos del alvéolo, generando una reducción de la presión intraalveolar y el ingreso de aire desde la atmósfera. ¿Esto se entendió? Profe, Sí. Sí, profe. Sí. Lucas, Sí. Lucas Neri, ¿se entendió? Ahí va, estás. iPhone de Elena, ¿se entendió? ¿Podría repetir, por favor? Sí, profe. Entendí. Bien. ¿Quién necesita que Aparte- repita? Soy Lucas. Lucas, volvé con nosotros, Lucas. Sí. Básicamente, si vos en una caja rígida, armada de esta manera, en la cual tenés un globo vinculado a la atmósfera, un alvéolo, la tráquea, la atmósfera, un espacio pleural y un diafragma, al tirar del diafragma, vos reducís la presión negativa dentro de la pleura. La reducción de la presión negativa dentro de la pleura lo que va a generar es la expansión del globo, porque dentro del globo esta presión negativa va a ser absolutamente copiada.
al ser copiada la presión negativa, hay menos presión dentro del globo que en la atmósfera, con lo cual el aire atmosférico ingresa al globo. ¿Se entendió? Dale, dale. Gracias. ¿Seguro? Seguro. ¿Jazmín se entendió? Sí, se entendió. Roberto, ¿vamos bien? Bueno. Kenia Díaz. Sí, Estás, muy bien. Cristian Serrabales, ¿se entendió? Sí, profe. Susan Nis, ¿se entendió? sí, profe. Raúl, ¿se entendió? Raúl Nagatomo. Sí, sí. Raúl. Raúl nos dejó la pantalla y se fue. Isabela, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, me cansé de preguntar. Profe. Ok, entonces, nosotros tenemos que en la inspiración las costillas se horizontalizan. Esta es la situación de la costilla en reposo y esta es la situación de la costilla en inspiración, al final de la inspiración. Esta situación actúa como exactamente en esta situación. Las costillas de esta posición, si esto es el esternón, estas son las costillas y esta es la columna, se horizontalizan, aumentando notablemente el diámetro anteroposterior. El tórax siempre tiende a expandirse por razones de conformación osteoarticular. El tórax está siempre semicontraído por las fuerzas que tiran hacia adentro. Si al tórax lo dejamos solo, el tórax se abre y pasa de esta posición a esta posición. ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí. Músculos más expansión osteoarticular torácica, ambos tiran hacia afuera. Ambos tiran hacia afuera. Aquí tenemos entonces la expansión torácica, que es la que vimos aquí, pero el diafragma hace exactamente lo mismo. El diafragma lo que genera es un aplanamiento del piso torácico, que de una bóveda se transforma en algo parecido a algo plano, con lo cual genera un aumento de los diámetros verticales. En la inspiración ganan las fuerzas expansoras del tórax. Bien, todo esto es la dinámica de la caja torácica. La pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas que estiran hacia adentro? Las fuerzas que se oponen a la contracción del tórax. ¿Cuáles son estas fuerzas? ¿Cuáles son estas fuerzas que tiran la pleura hacia adentro? Y básicamente, esas fuerzas son las resistencias que tienden al colapso pulmonar y las resistencias que se oponen al tránsito del aire por las vías aéreas. Entonces, las resistencias pulmonares las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Unas resistencias que se llaman elásticas o estáticas, las dos con E, para que lo recuerden. Y básicamente dependen fundamentalmente de la tensión superficial del alvéolo y de la elasticidad pulmonar para distenderse. A menor elasticidad pulmonar, mayor resistencia elástica, a mayor tensión superficial, mayor resistencia elástica o estática. El otro universo de resistencias son las que se llaman dinámicas. Y son dinámicas porque dependen de la dinámica del flujo de aire dentro del árbol respiratorio. Dependen del diámetro de las vías aéreas y del flujo de aire. Pueden ser importantes en patologías por estrechamiento de las vías aéreas. Por ejemplo, broncoconstricción, asma, bronquitis crónica, edema agudo de pulmón, cáncer de pulmón. Las resistencias elásticas o estáticas son el 65% de toda la dificultad que tiene el aire para entrar.
Básicamente, 1/3 de estas resistencias depende de la distensibilidad del parénquima pulmonar, de cuán elástico es el pulmón. Y 2/3 de esta resistencia dependen de la tensión superficial de los alvéolos. Las resistencias elásticas aumentan cuando el tórax se pone rígido, en obesos, en fibrosis pulmonar y cuando hay falta de factor surfactante. El otro universo de resistencias es las resistencias no elásticas o dinámicas, también denominadas resistivas. No elásticas, dinámicas o resistivas. Y básicamente dependen en un 80% del flujo de aire dentro de la vía aérea. Hay también un 20% de estas resistencias que tienen que ver con los tejidos, pero básicamente el 80% de estas resistencias dependen de cuán ordenado es el tránsito del aire dentro de las vías aéreas. Estas resistencias resistivas, no elásticas o dinámicas, que son el 35% de la dificultad del aire para entrar, aumenta mucho durante la expiración forzada porque ocurre una compresión dinámica de la vía aérea. Las resistencias pulmonares elásticas o estáticas entonces dependen de la distensibilidad pulmonar y dependen de la tensión superficial. Son las más importantes en condiciones normales. Las resistencias aéreas resistivas o dinámicas dependen del diámetro de las vías aéreas y del flujo de aire. Pueden ser importantes en patologías como el asma. En cuanto a las resistencias de la vía aérea, las resistencias dinámicas o cuerpo de resistencias resistivas, que son el 35% de la dificultad para que ingrese al aire, están afectadas por el diámetro de las vías aéreas. La mayor resistencia al ingreso de aire se encuentra en las vías aéreas superiores, grado de contracción del músculo liso bronquial y estado de broncoespasmo, edema y moco. Dependen del volumen pulmonar. Evidentemente, un pulmón de mayor volumen tiene menos resistencia al ingreso de aire que un pulmón más chico. Los bronquios de pequeño calibre están íntimamente conectados con el parénquima pulmonar, de tal forma que a grandes volúmenes pulmonares las paredes de las vías aéreas son tiradas y éstas se abren. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el pulmón es retraído por la pleura, no solo es capaz de expandir los alvéolos para que ingrese aire, sino que en esa tracción que hace del parénquima pulmonar, también la pleura es capaz de abrir la vía aérea distal. La retracción elástica pulmonar es el tercer elemento que tiene que ver con los factores que afectan la vía aérea. Bien. Las resistencias en la vía aérea básicamente está fundamentalmente en la vía aérea superior. En la vía aérea superior nosotros tenemos los bronquios lobares, los bronquios segmentarios, los bronquios subsegmentarios y entre generación y los bronquios de séptima a octava generación. Aquí está la mayor dificultad para que el aire ingrese. A medida que va dividiéndose y multiplicándose la vía aérea, vemos que las resistencias básicamente bajan. El 80% de las resistencias se encuentra en la vía aérea menor, con un diámetro menor a 2 milímetros. Perdón, con un diámetro, sí, menor a 2 milímetros. Un punto muy interesante en este sentido es que las resistencias dinámicas tienen que ver con el aumento de la frecuencia respiratoria. Si yo aumento la frecuencia respiratoria, voy a aumentar el número de ciclos respiratorios por minuto. Con lo cual, para cada ciclo voy a tener menos tiempo.
Si para cada ciclo yo tengo menos tiempo, el aire de la atmósfera o de la boca a el alvéolo tiene menos tiempo para circular. Al tener menos tiempo para circular y al ser mayor la velocidad, hay mayor incidencia de flujo turbulento. ¿Qué significa esto? Imagínense una avenida de 8 carriles en las cuales todos los autos conserven su carril. Evidentemente el tránsito por esa avenida va a ser adecuado. Imagínense ahora una avenida de 8 carriles donde los autos intentan cambiarse de carriles el uno con el otro. Cuando se cambian de carriles se interrumpe el tránsito y el tránsito se transforma en un caos. Esto es lo que ocurre cuando el flujo de laminar se transforma en turbulento. Y esto es lo que ocurre cuando aumenta la frecuencia respiratoria. Esto es muy bien tolerado por un pulmón normal, pero como vamos a ver después, en un pulmón enfermo, esto genera una enorme dificultad para la llegada de aire al alvéolo y una pérdida progresiva del volumen pulmonar. ¿Esto se entendió? Sí. ¿Seguro? Sí. Gabriela Borges, ¿entendiste? Sí, profe. Muy bien. Ludmila, ¿entendiste? Profe, ¿puedes repetir, por favor? Ah, si yo no pregunto, no. Están re dormidos. No. Vamos, muchachos. Actívense. Concepto central. La gran resistencia de las vías aéreas está arriba. Y está arriba porque la tráquea, si supongamos que la tráquea es 1, cuando llegamos a los bronquios terminales, el área de la tráquea es 1, el área sumatoria de todos los bronquios es 6 por 10 a la cuarta, es decir, 60.000. De 1 pasamos a 60.000. Y cuando llegamos al alvéolo, de 1 pasamos a 8 millones. Es decir, el diámetro sumatorio de todos los alvéolos es 8 millones más que en la tráquea. El diámetro sumatorio de los bronquiolos terminales es 60.000 veces más que en la tráquea. Esto genera que cuando nosotros avanzamos en la vía aérea, nosotros vamos a tener una caída importante de las resistencias al flujo aéreo. Esto implica que las resistencias dinámicas sean muy importantes en la vía aérea superior y mucho menos importantes en las vías aéreas más bajas. Cuando yo aumento la frecuencia respiratoria, tengo que respirar más veces por minuto, claramente en cada ciclo respiratorio el aire tiene menos tiempo para llegar al alvéolo, con lo cual aumenta su velocidad. Aumentando su velocidad, aumenta el flujo turbulento. Al aumentar el flujo turbulento, el pulmón sano se lo banca bien, pero el pulmón enfermo empieza a perder volumen, y ya vamos a ver por qué. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, perfecto. Bien. Gracias. Luan, ¿se entendió? Sí. Bueno. Larisa, ¿se entendió? Larisa. Sí, sí. Ah, pensé que estabas arriba de la palmera. Gabriela, ¿se No. entendió? Gabriela Sí, Carcella. Bien. Sí, profe. Entonces, si entendimos todos, nos tomamos 3 minutos para revisar el WhatsApp y seguimos. ¿Preguntas hasta acá? Profe, tengo una pregunta, por favor. Ana Luisa, sí. Las resistencias elásticas y aéreas son proporcionales? Cuando una es afectada, la otra es afectada de la misma manera o no? No, porque son dos mecanismos completamente diferentes. Las resistencias estáticas o elásticas no tienen que ver con el flujo del aire, tienen que ver con la rigidez del tejido pulmonar. Y la rigidez del tejido pulmonar tiene que ver o con la cantidad de agua que el tejido pulmonar tiene, o la cantidad de fibrosis que el tejido pulmonar tiene, es decir, factores completamente diferentes a las resistencias dinámicas. Con lo cual son dos resistencias que claramente pueden estar asociadas, pero sin duda van por separado. ¿Sí? Está bien, gracias. De nada. Nos tomamos 3 minutos y seguimos.
Bien, ¿estamos para seguir? Dafina, ¿estás Sí. ahí? Sí, estoy. Muy bien. Ícaro, ¿Ítalo o Ícaro? Ícaro, Ícaro yo no sé. Ícaro, fica ali ou não fica, Ícaro? Foi para o sol, Ícaro, e caleu. ¿Recuerdan la historia de Ícaro, no? Que quiso volar hacia el sol, Sí. había unido sus plumas con cera, el sol derritió la cera de sus plumas y cayó como una piedra. Bien. Ícaro no está. ¿Sí? Lucas, Neri, ¿estás? Acá, profe. Brillante. Muy bien. Ok. Vamos a implementar un concepto que es el concepto de compliance estática y compliance salud. Compliance estática y compliance dinámica. Bien. Para lo cual, nosotros vamos a definir como presión transpulmonar a la presión dentro del alvéolo menos la presión intrapleural. A la presión transtorácica como la diferencia entre la presión intrapleural y la atmosférica. Y la presión respiratoria como la diferencia entre la presión alveolar y la presión atmosférica. Recuerden estos conceptos. Los vamos a retomar. Compliance. ¿Qué es la compliance? ¿Cómo? Profe, ¿lo puede repetir que vine recién? Aquí lo tiene, copie o saque foto. No, foto, ¿Sí? fácil. ¿Ok? Ahí va para. Bueno, compliance. No, volvé un toque. ¿Qué pasó? No me había sacado la foto todavía. ¿Que Ahí tenés está. una cámara de magnesio? Listo, vamos. Compliance. Le compliance, c'est la distensibilité du poumon.
Básicamente, la compliance es el grado de distensibilidad o elasticidad del pulmón. ¿Qué es la compliance? Supónganse que ustedes quieren meter aire dentro de una botella de vidrio. 10 centímetros cúbicos de aire dentro de una botella de vidrio. O quieren meter 10 centímetros cúbicos de aire en un globo de goma, en un globo común y silvestre. Claramente, cuando ustedes intenten meter 10 centímetros cúbicos de aire en una botella de vidrio, ese aumento de volumen de la botella de vidrio va a generar un gran aumento de presión porque la botella es rígida, porque la botella tiene poca compliance. En cambio, en el globo, que es muy distendible, los 10 centímetros cúbicos de aire van a generar poco aumento de presión, con lo cual ese globo tiene más compliance que la botella de vidrio. ¿Se entendió? La compliance es directamente proporcional al volumen e inversamente proporcional a la diferencia de presión. Cuando yo inyecto un volumen, si yo aumento mucho la presión, quiere decir que la compliance es poca, que la compliance es baja. ¿Se entendió el concepto? Sí. Bien. Normalmente y fisiológicamente, yo puedo meter en un pulmón 200 mililitros de aire sin generar el aumento de la presión del pulmón. Las presiones pulmonares se miden en centímetros de agua, mientras que la presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio. Son diferentes escalas y dimensiones de presión. Entonces, la compliance normal es 200 mililitros sobre centímetro de agua de presión. ¿Qué quiere decir? Que meter hasta 200 mililitros de aire en el pulmón no debería aumentar ni 1 centímetro de agua la presión. Eso es un pulmón normal. Fórmula de compliance. Compliance es igual. Diferencia de volumen sobre diferencia de presión. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Si yo meto 10 centímetros cúbicos y logro solamente expandir así este alvéolo, o meto 10 centímetros cúbicos y logro expandir así este alvéolo, queda muy claro que este alvéolo, que con 10 centímetros cúbicos se expandió a la mitad, tiene la mitad de compliance. Este alvéolo, que con 10 centímetros cúbicos se expandió el doble que este, tiene el doble de compliance. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Hay una compliance que depende de las fuerzas elásticas o estáticas, es decir, que depende de la rigidez pulmonar, que básicamente se mide en expiración, y una compliance dinámica, que tiene que ver con las resistencias dinámicas, es decir, que tiene que ver con el flujo de aire. Estas dos compliance son medidas en los respiradores, cuando tenemos un paciente en asistencia respiratoria mecánica, para discriminar cuál es el grado de distensibilidad pulmonar, por lo tanto, cuál es el grado de enfermedad pulmonar, y poder entonces establecer una estrategia adecuada de asistencia respiratoria mecánica. En cuanto a la compliance o distensibilidad pulmonar, vemos que si esta es una curva de distensibilidad normal, presión, pulmonar, transpulmonar, cambios de volumen, presión, y básicamente vemos que a 2 litros de volumen obtengo más 10 de presión. Cuando yo tengo un pulmón rígido, por ejemplo, por fibrosis, para obtener 2 litros de volumen, la presión ya no se levanta a 10, se levanta a 25. Esto es un pulmón con compliance reducida. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. La compliance estática normal, como dijimos, es de 0.2 litros sobre centímetro de agua, de 200 centímetros cúbicos sobre centímetro de agua. Volumen minuto respiratorio es frecuencia respiratoria por volumen corriente. Volumen minuto respiratorio es frecuencia respiratoria por volumen corriente. En un rato les explico qué cosa
es el volumen corriente. Bien, este es un concepto muy importante que yo necesito que me presten atención. Nosotros, si aquí ponemos trabajo, es decir, resistencias, ¿sí? Y aquí ponemos frecuencia respiratoria, dijimos claramente que en un pulmón normal, a medida que yo aumento la frecuencia respiratoria, las fuerzas no elásticas, es decir, las resistencias no elásticas, es decir, las resistencias dinámicas, es decir, las resistencias que tienen fundamentalmente que ver con la vía aérea, aumentan. En cambio, en un pulmón normal, a medida que yo aumento la frecuencia respiratoria, las resistencias elásticas, es decir, las resistencias estáticas, es decir, las resistencias que tienen que ver con el parénquima pulmonar, progresivamente disminuyen. ¿Y por qué es esto? Porque básicamente, a medida que yo aumento la frecuencia respiratoria, he vencido con los primeros ciclos respiratorios las resistencias elásticas. Al meter más aire, tengo menos resistencias elásticas que vencer y progresivamente, al aumentar la frecuencia respiratoria, aumenta la distensión alveolar y ya llevo vencidas en los ciclos anteriores las resistencias elásticas. Entonces, con el aumento de la frecuencia respiratoria, las resistencias dinámicas aumentan. Con el aumento de la frecuencia respiratoria, las resistencias estáticas se reducen. El trabajo respiratorio básicamente aumenta fuertemente cuando yo logro incrementar o reducir las resistencias estáticas. ¿Esto se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. La resistencia dinámica aumenta y la estática disminuye. ¿Quién me habla? Roberto Laureta. Roberto, fíjate el gráfico. Al aumentar las frecuencias respiratorias, las resistencias no elásticas, que son las dinámicas, que son las que tienen que ver con la vía aérea, aumentan. Porque claro, la velocidad del aire aumenta y al aumentar la velocidad del aire se vuelve turbulento. Los autos ya no siguen su propio carril, se cruzan de carril y entonces son ellos mismos un obstáculo para el avance del tránsito, aéreo en este caso. En cambio, las resistencias elásticas, por lo que dije, van a reducirse con el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Esto está muy bien en un pulmón sano, donde las resistencias elásticas, donde la compliance es normal. Ahora, si el pulmón está enfermo y esto no baja, porque la compliance es cada vez peor y cada vez peor, porque las resistencias elásticas no bajan y aumentan también, como en el caso de la fibrosis, el aire no puede llegar al alvéolo. Entonces, el aumento de la frecuencia respiratoria en un pulmón normal no le genera gran pérdida de volumen. Pero por reducción de la compliance, el aumento de la frecuencia respiratoria en un pulmón enfermo genera la reducción del volumen pulmonar. ¿De acuerdo? Hello. Sí, perfecto. Muy bien. Bien. Flujo del aire se debe a los cambios de presión alveolar. Los músculos respiratorios se contraen, la cavidad torácica se expande, disminuye la presión intrapleural, aumenta la presión transpulmonar. El punto es que el comportamiento de las presiones no es el mismo en inspiración que en expiración. Porque las resistencias elásticas en expiración desaparecen. Las resistencias elásticas o estáticas son básicamente inspiratorias. A esta diferencia de resistencias se la conoce como histéresis. Histéresis es la diferencia a igual volumen de presión que un pulmón tiene en expiración y que un pulmón tiene en inspiración. Histéresis es la diferencia entre curva de inflación, inspiración,
y curva de deflación, expiración. Se debe a que se requieren mayores presiones transpulmonares, aquí, ¿sí? Mayores presiones transpulmonares, para abrir la vía aérea que para que se cierre. Durante la respiración normal, el asas de histéresis es menor. Se entiende que es la histéresis, es la diferencia de presión transpulmonar para igual volumen en inspiración y en expiración. ¿De acuerdo? Pregunta Sí, sí. de examen, ¿eh? Sí. ¿Seguro? Pereira de Oliveira, Sí. ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? É Jussi, profe. ¿Cómo estás? ¿Se entendió? Sim, eu compreendi. Maravilloso. Tudo bem. iPad de Julia B. ¿Quién es el iPad de Julia B? Sí, profe, entendí. Bárbaro. Buenísimo. Esto evita que yo me sienta solo. Bien. Hablemos de la tensión superficial. Recordemos que siempre estamos en el tema inspiración, que las resistencias estáticas o elásticas tenían un 60% que eran tensión superficial y un 40% que era la fuerza elástica. La fuerza elástica la evaluamos con la compliance. Ahora vamos a evaluar el problema de la tensión superficial en las resistencias estáticas o elásticas del pulmón. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es la atracción de las moléculas de agua que en una interfaz de aire y agua hacen que las moléculas se atraigan entre sí. Al atraerse entre sí, se cierran entre sí y, por ejemplo, le permiten a este mosquito no hundirse en el agua o a estos clips no hundirse en el agua. Este fenómeno se da básicamente cuando hay una interfase entre aire y agua, si no, no se da. Esta maravillosa fotografía nos habla de cómo las moléculas de agua tienden a mantenerse juntas hasta que agotan su energía. En este sentido, entonces, este es el concepto de tensión superficial. La tensión superficial se da en la capa más íntima del alvéolo. Dentro del alvéolo, en contacto con el aire, hay una capa de agua. Esa capa de agua son moléculas de agua que tienden a atraerse entre sí. Como tiran para juntarse, tiran como para achicar el alvéolo, como para que el alvéolo colapse. Porque claro, tienden a juntarse y al tender a juntarse, básicamente hacen que el alvéolo se cierre. Este es el problema de la tensión superficial alveolar. ¿Se comprendió? ¿Hello? Sí. Bien. Sí. Si no, esto es mínimo en un alvéolo, pero si un alvéolo se conecta con 3 y después con 4 y sumatoriamente, básicamente los alvéolos van a generar una fuerza de atracción al colapso gigantesca sobre la pleura visceral. ¿Sí? Esto es la interdependencia de las unidades alveolares. ¿Sí? Si yo no genero una estrategia para evitar la tensión superficial, inevitablemente el pulmón va a tender al colapso. La estrategia para evitar la tensión superficial se denomina factor surfactante, cuya producción comienza a la semana 20 y hasta la semana 26 a 28, la cantidad es insuficiente para la sobrevivencia. La maduración pulmonar se produce recién, alrededor de la semana 32, y básicamente lo que hace es haber generado suficiente factor surfactante para evitar que los pulmones o los alvéolos del niño colapsen. Si el niño nace prematuramente sin suficiente factor surfactante, sufre una enfermedad respiratoria grave denominada distrés respiratorio del recién nacido. Dificultad respiratoria o distrés respiratorio del recién nacido. El 90% del factor surfactante son lípidos, lecitina,
y el 10% proteína. En la primera respiración, básicamente los alvéolos liberan este factor surfactante que se mete entre las moléculas de agua, evitando que se atraigan entre sí y entonces interrumpiendo la presión, la tensión superficial y facilitando la expansión alveolar. El factor surfactante es producido por el retículo sarcoplásmico, endoplásmico rugoso de las células alveolares neumocitos tipo 2. Fundamentalmente está formado por lecitina, tiene una presencia inicial entre la semana 22 y 24 y básicamente llega a una maduración completa en la semana 35. Con frecuencia, cuando se va a producir un parto prematuro, se tiende a inducir la maduración del factor surfactante con una dosis supramáxima endovenosa de cortisol, de corticoides. El factor surfactante, entonces, es una interferencia entre las moléculas de agua para mantener al alvéolo distendido. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Bien. profe. Entonces, el tema acá... Profe, Sí, essa enfermidade de factor surfactante também pode ser síndrome de la membrana hialina também, ¿no? el síndrome de la membrana hialina, porque el pulmón parece una membrana hialina colapsada en las autopsias, también se denomina síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Ah, sí, então é a mesma coisa. Porque el pulmón queda tan colapsadito, pobrecito, que parece una membrana hialina. ¿Sabés? Ah, sí, sí. Dale, gracias. Bien. La tensión superficial genera algo que no parece lógico. Si yo les tengo que preguntar a ustedes, el aire, olvídense de esta flecha, el aire va, ¿qué va a ser más fácil? Que vaya de B para A o de A para B. B para A para De B. B para A parece lo lógico, ¿no es cierto? Esto es lo que uno cree que es lógico que suceda. Pero básicamente, gracias al factor surfactante, se anula lo que se denomina ley de Laplace. En la ley de Laplace, básicamente, el desplazamiento hace que el desplazamiento sea desde aquí hacia aquí. Y vamos a ver por qué. Vamos a la ley de Laplace. Después vamos a estudiar esta misma ley desde el punto de vista cardiovascular. Pero aquí lo que nos interesa es la presión. Punto 1. Todo fluido, el aire es un fluido, se desplaza de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí. Por eso pensaríamos que el aire va de acá hasta acá. Ahora bien, si presión es igual a 2 por la tensión superficial e inversamente proporcional al radio, ¿qué quiere decir esto? Que si yo bajo el radio, si yo achico el radio, aumento la presión. ¿Correcto? Siempre y cuando, si yo achico el radio, si yo aprieto un globo por afuera, lo achico, aumento la presión en su interior. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Y obviamente, al achicarlo, también aumento la tensión superficial. Es decir, al apretar un globo desde afuera, aumento la tensión, reduzco el radio y la presión se va para arriba. ¿Sí? Profe, ¿presión Sí. y tensión no es lo mismo? ¿Cómo? ¿Presión y tensión no es lo mismo? Jamás ha sido lo mismo en la historia de la humanidad. Así que no cometas ese error porque vas a estar en problemas. ¿De acuerdo? Entendido. Y ya vamos a ver en cardio qué diferencia hay entre presión y tensión. Pero básicamente, al reducirse el radio, manteniendo la tensión superficial constante gracias al factor surfactante, la presión en este alvéolo aumenta. Entonces el flujo de aire va de este alvéolo a este más grande. ¿Se entiende esto? Al reducirse el radio, aquí el radio es más chico que aquí, ¿correcto? Y al mantener la tensión superficial
si constante por el factor surfactante, al reducir el radio aumento la presión. A radio más chico, más presión. Y entonces el aire tiende a ir al más grande. Lógicamente, hasta un punto en el cual las presiones se equilibran. El alvéolo más chico tiene menor tensión superficial y ambos igualan su presión. Sin surfactante, la presión sería mayor en el alvéolo más chico y el aire fugaría al alvéolo más grande colapsándose. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Vamos bien. Bien. Nos tomamos ahora 5 minutos para revisar WhatsApp y seguimos. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. ¿Preguntas? No. No. 5 minutos y seguimos. ¿Estamos para seguir? Sí. Sí. Avancemos. Bien. Entonces, esta es la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapulmonar. Miren esto. Vamos a este gráfico que es más claro. La presión pleural al inicio de la inspiración, esto es inspiración, la presión pleural está 5 centímetros de agua por debajo de la presión atmosférica. Es de menos 5 centímetros de agua. Al final de la inspiración, la presión intrapulmonar baja a 7,5 centímetros de agua. Esto genera un arrastre de la presión pleural que genera un descenso de la presión alveolar. Baja la presión pleural de menos 5 a menos 7,5, menos 5, menos 7,5 por debajo de la presión atmosférica. Baja la presión alveolar a menos 1 centímetros de agua por debajo de la presión atmosférica. Al haber menos presión dentro del alvéolo que en la atmósfera, ingresa el aire al alvéolo de manera masiva. ¿Se entendió? Cuando nosotros empezamos a expirar, la presión pleural
de menos 7.5 sube nuevamente a 5. Esto reduce la presión negativa alveolar, que básicamente llega a más 1 centímetro de agua. Llega a superar la presión atmosférica en 1 centímetro de agua. Llega a ser mayor que la presión atmosférica en 1 centímetro de agua. Siendo mayor la presión dentro del alvéolo que en la atmósfera, el volumen pulmonar cae porque el aire fuga donde hay menos presión, que es en la atmósfera. Inspiración, expiración. ¿Se entiende? La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí. Sí. De vuelta. Otro gráfico. Esta es la presión pleural. Esto es la atmósfera. 0 es la atmósfera. Inspiración. Reducción de la presión pleural. Arrastre de la presión alveolar por debajo de la atmósfera. El aire entra al alvéolo. Expiración. Se relajan las fuerzas musculares. La presión intrapleural sube a menos 5 centímetros de agua. La presión alveolar sube a más 1 centímetro de agua. Hay más presión dentro del alvéolo que en la atmósfera y el aire sale del alvéolo. Si nosotros entonces graficamos esta situación poniendo en las abscisas volumen y en las ordenadas presión, vemos que en la inspiración hay un aumento de volumen con una reducción de la presión. Y en la expiración hay un aumento de volumen con un aumento, hay una reducción del volumen con un aumento de la presión, cosa que el ciclo respiratorio genera un loop de una hemifase negativa con aumento de volumen en la expiración a una hemifase positiva con reducción de volumen en la expiración. Este es el loop presión-volumen normal en un pulmón sano. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Los músculos respiratorios se contraen, la cavidad torácica se expande, disminuye la presión intrapleural, aumenta la presión transpulmonar, el pulmón se expande, la presión alveolar cae por debajo de la presión atmosférica, entra el aire al pulmón. Entendido. Entonces, se puede representar la curva flujo-volumen para el ciclo completo, inspiración y expiración, con estas hemifases: negativa con aumento de volumen para inspiración y positiva con reducción de volumen para la expiración. ¿Sí? Todo esto ocurre cuando la indemnidad pleural existe. Si nosotros, por el motivo que fuera, transformamos el espacio virtual interpleural en un espacio real, el pulmón va a tender al colapso. Si entonces metemos aire dentro de la pleura, y a esto se lo llama neumotórax, se pierde la presión negativa intrapleural y el pulmón entonces tiende a colapsarse. Esta es la placa de tórax de un paciente con un neumotórax con gran presión que ha desplazado el mediastino hacia el lado sano. Este es un neumotórax gravísimo que se denomina neumotórax hipertensivo y que requiere la urgentísima perforación de las pleuras para que salga el aire del espacio intrapleural. En estos casos ustedes van a ver que el hemitórax con neumotórax está expandido y el hemitórax normal está fuertemente contraído. ¿Ven cómo están diferentemente horizontalizadas las costillas? Horizontales del lado del neumotórax y oblicuas del lado sano. ¿Se ve esto? ¿Sí?
Sí, sí, profe. Sí, sí. Entonces, cuando el Sí. espacio pleural se transforma de virtual en real, el pulmón colapsa. Todo lo que dijimos hasta acá tiene que ver con la inspiración. Vamos a ver qué pasa en la expiración. La expiración es un fenómeno básicamente pasivo, mucho más sencillo, en el cual el aire sale después de haber hecho el enorme trabajo, tanto diafragmático como intercostal, de aumentar los diámetros torácicos. La expiración normal o tranquila se produce por la relajación del diafragma y músculos intercostales externos, además del retroceso elástico de los pulmones. El resultado es la disminución del volumen pleural y aumento de la presión intrapleural. Hay expiraciones que son expiraciones forzadas, donde ya no evacúo el pulmón por inercia, sino que fuerzo los músculos para la evacuación del pulmón. La expiración tranquila es ayudada por los músculos abdominales y los músculos intercostales internos. La compresión dinámica de la vía aérea hace que el flujo expiratorio sea esfuerzo independiente a bajos volúmenes pulmonares. Quiere decir que el flujo expiratorio no gasta energía. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Quería Sí. saber qué sería la compresión dinámica. La compresión dinámica es una compresión que tiene que ver con el gasto de energía. Normalmente para expirar no se utiliza la contracción de ningún músculo para la expiración. Pero en el caso que vos quieras hacer una compresión, una expiración forzada, vas a tener que utilizar algunos músculos para generar una compresión, pero ya no pasiva, una compresión dinámica, una compresión que gaste energía, que emplee trabajo muscular para ser producida. ¿Quedó claro? Sí, entonces sería una expiración forzada. Correcto. Así es. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? No. Bien, avancemos. Pregunta de examen, entre todas, ya hoy hice 27 preguntas de exámenes, les conté hoy. Volumen y capacidades pulmonares. El volumen, es decir, como dato general, cuando yo en el examen les pregunte una capacidad pulmonar, la capacidad pulmonar siempre es una sumatoria de volúmenes. Mientras que un volumen pulmonar es una cifra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pregunto, ¿Puede repetir? es tan sencillo como que en la capacidad tenés que sumar volúmenes. Si yo te pregunto una capacidad pulmonar, vos me tenés que decir que es una suma de volúmenes. Ahora vamos a ver cuáles son las capacidades pulmonares. ¿Sí? Sí. Bien. Hablemos de volúmenes primero. El volumen corriente es el volumen que se inspira y se expira sin ningún tipo de inspiración forzada ni expiración forzada. El volumen que se desplaza normalmente en inspiraciones y respiraciones tranquilas se llama volumen corriente. También lo van a leer en algunos textos traducidos del inglés como tidal volume, como TV, en vez de VC, volumen corriente, TV, tidal volume o volumen tidal, ¿sí? Y básicamente, dependiendo de la superficie corporal del individuo, va entre los 350 y 600 centímetros cúbicos. Pero no me importa que recuerden las cifras, porque les repito, esto va a depender fundamentalmente del tamaño de las personas. Cuando yo hago fuerza para inspirar, para meter aire más allá de una expiración normal, apelo al segundo volumen que ustedes deben aprender, que es el volumen de reserva inspiratorio. Entonces, el volumen de reserva inspiratorio es el volumen que con una inspiración forzada yo puedo meter en el pulmón más allá del volumen corriente. Al revés, si yo quiero expirar más
de lo que expiro normalmente en un volumen corriente, aplico entonces una compresión dinámica, como decíamos recién. Entonces lo que aplico es músculos para evacuar lo que nosotros vamos a denominar volumen de reserva expiratorio. Volumen de reserva expiratorio. ¿De acuerdo? La suma, la capacidad vital. ¿Qué es capacidad vital? Es la suma de volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio más volumen de reserva expiratorio. La capacidad vital es aquello que un individuo expira forzadamente luego de haber inspirado forzadamente. La capacidad vital es una expiración forzada luego de una inspiración forzada. ¿De acuerdo? Hello. Sí, de acuerdo. Bien. Entonces, esto es capacidad vital. Ahora, el pulmón no colapsa. El pulmón se queda siempre con un poco de aire en su interior. Y gracias a Dios que se queda, si no iríamos al colapso pulmonar. El volumen de aire que siempre se queda dentro del pulmón para evitar que colapse, a ese volumen de aire lo conocemos como volumen residual. El volumen residual más la capacidad vital es lo que vamos a conocer como capacidad pulmonar total. Es decir, la capacidad pulmonar total es el volumen residual más el volumen de reserva expiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad pulmonar total es la suma de todos, total, los volúmenes. ¿De acuerdo? Ok, sí. ¿Se entendió? Ok. Sí, profe. Sí. ¿Puedes repetir la capacidad vital? Mirala, repetime vos la capacidad vital. Mirá el gráfico y decime qué es capacidad vital. Es que yo no entendí muy bien esa parte. ¿Cómo? Es que yo no entendí muy bien esta No te parte. pido que entiendas, te pido que observes y describas. Esta capacidad vital es la suma de qué volúmenes. Del volumen de reserva y del ¿De expiratorio. qué volumen de reserva? Inspiratoria y expiratoria. El volumen, la suma de volumen de reserva inspiratorio, de volumen corriente y de volumen de reserva expiratorio. La suma de los tres volúmenes es la capacidad vital. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, entendido. Bien. Entonces, en inglés, Total Lung Capacity, TLC. Vital Capacity, capacidad vital. Tidal Volume, Volume Tidal, volumen corriente. Inspiratory Reserve Volume, reserva, volumen de reserva inspiratorio. Expiratory Reserve Volume, volumen de reserva expiratorio. RV, Residual Volume. Te los digo en inglés porque muchos gráficos los van a ver en inglés. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ustedes ya vieron espirometría en el práctico? No, No. Yo no. ¿Cuándo tienen el práctico? el viernes. Bien. El viernes van a ver más profundamente que hay un estudio que se llama estudio funcional respiratorio. El estudio funcional respiratorio básicamente es el análisis de la magnitud de los volúmenes pulmonares y de la rapidez con que pueden ser movilizados. Esto se hace gracias a un espirógrafo o tacómetro. Básicamente, en estos estudios, lo que yo voy a hacer es pedirle al paciente que haga primero una inspiración forzada y que luego
haga una expiración forzada en 6 segundos. Voy a medir el aire que el paciente expira, y voy a graficar esto que nosotros vamos a denominar capacidad vital forzada. La capacidad vital cronometrada en 6 segundos es lo que nosotros conocemos como espirometría. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Lo que sale del pulmón en el primer segundo, ¿qué porción de la vía aérea ocupaba? ¿Ocupaba la vía aérea distal o ocupaba la vía aérea superior? Superior, ¿no? Superior. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Definitivamente, si ustedes entran últimos a un bondi, ¿sí? En la parada van a bajar primeros. Con lo cual, lo que yo exhalo en el primer segundo, y esto se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo, VEF sub 1, o en inglés Forced Expiratory Volume on the first second, VEF sub 1, ¿sí? Básicamente es capaz de evaluar la vía aérea superior. De tal forma que si yo tengo un VEF sub 1 que en vez de tener esta pendiente, el VEF sub 1 normalmente es el 80% de la capacidad vital, tiene un comportamiento de este tipo, sube así, y en el primer segundo, por ahí, expulsé el 25% de la capacidad vital, tengo un gran problema en la vía aérea. Tengo una obstrucción de la vía aérea, con lo cual tengo un parámetro obstructivo. En cambio, si en vez de tener este nivel de capacidad vital, la curva me hace así y queda acá abajo, tengo una fuerte restricción del parénquima pulmonar, con lo cual tengo un patrón restrictivo. La capacidad vital forzada es el volumen total de aire en la expiración forzada. El FEV sub 1, Forced Expiratory Volume, o VEF sub 1, volumen expiratorio forzado, es el flujo de volumen expulsado en el primer segundo. La relación entre la capacidad vital total porcentual y el VEF sub 1 es un índice que marca la salud pulmonar global, y a este índice lo conocemos como índice de Tifenot. ¿Sí? Todo esto lo van a ver muy en detalle en el práctico. Concretamente, si yo comparo las cifras de capacidad vital forzada con el promedio de la población tabulada por sexo, edad, peso, yo voy a tener qué porcentaje de lo tabulado tiene ese individuo. Si el individuo tiene menos del 80% de VEF sub 1, de Forced Expiratory Volume en el primer segundo, o volumen expiratorio forzado en el primer segundo, si tiene menos del 80%, tengo un problema de obstrucción en las vías aéreas, con lo cual tengo un fenómeno obstructivo. Si la capacidad vital forzada es muy pequeña, el volumen total de aire expirado es muy pequeña, tengo básicamente restricción del parénquima pulmonar. Tengo otro tipo de enfermedad. El problema no está en la vía aérea, está en el parénquima pulmonar, con lo cual tengo un perfil restrictivo. Si tengo los dos mal, tengo un perfil mixto. ¿Sí? Y básicamente, si tengo una capacidad vital normal, total, y un VEF sub 1 que ronda el 80%, tengo una restricción, un perfil normal. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No.